Planeé mi venganza contra mi esposa infiel durante meses, los secretos oscuros que descubrí y cómo explotó todo. Nunca fui un hombre impulsivo, ni siquiera con las cosas que realmente me importaban. Pero había algo sobre la traición que hace que pierdas el control. Todo comenzó hace aproximadamente un año. Mi esposa, Laura, y yo habíamos estado casados durante 6 años. Teníamos una vida tranquila, con trabajos estables, un par de perros, y una rutina bastante cómoda. Todo parecía perfecto. Pero como muchas veces en la vida, las apariencias no son lo que parecen. Una tarde, mientras volvía del trabajo, noté algo raro. Laura había dejado su teléfono en la mesa de la cocina, cosa que no solía hacer. Lo tomé en mi mano, simplemente para moverlo y no hacerle ruido al llegar, pero algo me detuvo. Una notificación de mensaje de texto apareció en la pantalla. Te extraño, amor. ¿Esta noche en el hotel como siempre? Mi corazón se detuvo. No podía ser. Laura nunca me había dado una razón para dudar de ella. Sin embargo, la evidencia estaba ahí. Esa frase, esa pregunta indicaba que algo no estaba bien. La pregunta era, ¿qué hacer con esa información? Podría haber confrontado a Laura de inmediato, pedirle explicaciones y probablemente perder la cabeza en el proceso. Pero no lo hice. Decidí actuar con paciencia. Quería más que una simple confesión, quería pruebas irrefutables. Quería que entendiera lo que había hecho, y que pagara por ello de una manera que nunca pudiera olvidar. Durante semanas me volví un espectador invisible de su vida. Empecé a notar pequeños detalles, sus cambios en el comportamiento, las largas horas de trabajo que de repente comenzaban a alargarse más de lo habitual. Fue entonces cuando me di cuenta de que no solo estaba engañándome emocionalmente, sino también físicamente. Alguien más estaba involucrado. Lo supe en el momento en que encontré una factura de un hotel en su bolso. Era un lugar discreto pero reconocido. Algo más, su número estaba registrado como amigo de la familia. Así fue como todo comenzó. Tenía suficiente para acusarla, pero no quería simplemente confrontarla. Necesitaba hacerlo de manera meticulosa, sin dejar cabos sueltos. Comencé a seguirla en secreto. La veía salir con amigos, pero no volvían a casa por la noche. Siempre había una excusa, una razón vaga. Sabía que el hombre con el que se veía era un tipo de su trabajo, alguien nuevo que había llegado hacía unos meses. Su nombre era Roberto. Las piezas del rompecabezas encajaban, y mi mente comenzó a formular el plan. Un día, sin previo aviso, logré conseguir acceso al correo electrónico de Laura. Fue fácil. Había olvidado cerrar sesión en su laptop, y lo que encontré me dejó helado. Conversaciones explícitas con Roberto, fotos, detalles sobre los encuentros, y una enorme cantidad de excusas y justificaciones sobre nuestro matrimonio que ya no funciona. En ese momento mi ira fue más controlada que nunca. No quería hacer nada imprudente porque lo que tenía ahora era lo que necesitaba para destruirlo todo. Empecé a poner en marcha mi plan. La noche en que todo sucedió, me aseguré de que Laura estuviera tranquila en casa. Le había dicho que saldría por trabajo y que no volvería hasta tarde. Mientras tanto, me dirigí al hotel. El lugar donde habían quedado en encontrarse, el hotel donde había reservado Roberto para su última cita con mi esposa. Me vestí de manera impecable con un aire de confianza. Quería que Roberto viera que no era alguien que temiera enfrentarse a él. Cuando llegué me acerqué a la recepción y sin que me viera, pedí acceso a las cámaras de seguridad. Miré las grabaciones y confirmé que estaban allí. La imagen de Laura saliendo de una habitación con Roberto me quemó por dentro, pero también me dio una extraña satisfacción saber que estaba un paso adelante.
El siguiente movimiento fue más simple. Envié un mensaje anónimo a los amigos de Laura y Roberto. Detalles de lo que había descubierto junto con fotos de los dos en el hotel, y el lugar exacto donde se encontraban esa noche. No solo los dejé en evidencia, sino que me aseguré de que todo se supiera. Al día siguiente el caos estalló. Laura al principio no entendía nada. ¿Cómo sabía yo? Roberto intentó desmentirlo, pero la verdad siempre tiene una forma de salir a la luz. Fue el final de todo. Laura lloró e intentó explicarse, pero ya no había vuelta atrás. No quería su arrepentimiento, solo quería que comprendiera el daño irreversible que había causado. Actualización 1. Pasaron un par de días desde que el caos estalló. Laura no podía dejar de mirarme con los ojos hinchados de tanto llorar, como si esperaba que de alguna manera yo pudiera perdonarla o al menos entender su explicación. Pero no la escuché. No lo quise hacer. Las palabras de un traidor nunca serán suficientes para reparar el daño que causan. Al principio intentó manipularme utilizando nuestra historia, los buenos momentos, como un ancla para que no la dejara ir. Se disculpaba constantemente, se ponía vulnerable, trataba de hacerme sentir culpable por el dolor que estaba causando. Pero yo sabía que no estaba sola en este barco. Roberto también había jugado su parte. El día que la confronté me senté frente a ella, con una calma tan profunda que probablemente pensó que aún podía salir de esta con un perdón. No la dejé hablar mucho. Saqué el teléfono mostrándole la foto de ella y Roberto entrando en el hotel. La vio. Su rostro palideció. El silencio entre nosotros fue pesado, como si todo lo que habíamos compartido hasta ese momento se derrumbara de inmediato. Todo está en la imagen, Laura, le dije con una voz que no tembló ni un poco. No tienes que decir nada más. Intentó justificar sus acciones diciendo que no estaba feliz, y que todo se había vuelto monótono. Su voz temblaba, pero yo no sentía pena. La verdad era simple, había elegido a otra persona. Y todo lo que me estaba diciendo ahora eran excusas. Lo que no esperaba era su reacción final. En un impulso intentó golpearme, una reacción desesperada, como si aún intentara retener algo de poder. Pero la detuve. La miré fijamente a los ojos y le dije, esto es lo último que harás aquí, Laura. Ya no eres bienvenida en mi vida. La echaba de casa. Pero antes de que pudiera siquiera procesarlo, ella dijo algo que me hizo detenerme por un segundo. Te va a doler mucho más cuando todo esto se sepa. Roberto no es el único que tiene secretos. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué quería decir con eso? Actualización 2. Pasaron 3 días. 3 días en los que me sentí raro. Estaba tranquilo, sí, pero algo dentro de mí me decía que había algo más que no sabía. Algo que Laura había dejado entrever en su última frase. Roberto no es el único que tiene secretos. Era como si hubiera una pieza del rompecabezas que aún no encajaba. No entendía qué quería decir. Laura ya había hecho lo que había hecho, y Roberto era simplemente el hombre con el que me había traicionado. ¿Qué más podría haber? Decidí investigar un poco más. Durante esos días, había dejado de lado el teléfono de Laura, pero ahora lo tomé nuevamente. Necesitaba encontrar algo más, algo que me diera respuestas. Fue entonces cuando revisé las conversaciones más antiguas, aquellas que no había revisado a fondo. Lo que encontré me dejó helado. Había mensajes de ella con una persona que nunca había mencionado. Al principio pensé que era una conversación banal, pero al ver las fechas, me di cuenta de que esas charlas databan de antes de la primera vez que supuse que me había engañado. Esta nueva persona, cuyo nombre ni siquiera estaba registrado en su teléfono, parecía estar muy cerca de ella.
La conversación se volvía cada vez más sospechosa. Habían quedado en varios lugares durante los primeros meses de nuestro matrimonio. Algo más oscuro comenzaba a asomar, y mi estómago se retorció. Laura no solo me había traicionado con Roberto. Había mantenido otra relación, mucho más oculta, durante años. Pero aquí no terminaba todo. Este nuevo amigo también era alguien que yo conocía. Un viejo compañero de universidad, un tipo con el que tenía cierta amistad, aunque nuestra relación se había perdido con los años. Actualización 3. Cuando la encontré, ya no me quedaban dudas. Decidí llamar a este tipo, a mi ex compañero de universidad. Su nombre era Javier. Lo había visto en un par de reuniones de trabajo, y lo recordaba como un tipo bastante tranquilo y respetuoso. Pero ahora, al ver la evidencia en su celular, me di cuenta de que nada de eso era cierto. La llamada fue breve. Sabía que no tenía tiempo que perder. No lo dejé hablar demasiado. Lo llamé directamente. Hola, Javier. Es un placer saber de ti. Espero que estés bien. Pero tengo una pregunta muy importante para ti. ¿Qué tipo de relación tienes con mi esposa? La sorpresa de su voz me hizo sentir aún más seguro de lo que estaba por hacer. ¿Qué? No entiendo de qué hablas, dijo, tratando de parecer relajado. Pero lo conocía bien, y pude escuchar cómo se tensaba. ¿Sabías que siempre guardamos secretos, Javier? Algunos pueden ser revelados, si las personas correctas lo hacen. Mi tono se volvió más serio, más imponente. Después de un largo silencio, admitió la verdad. Había estado involucrado con Laura desde mucho antes de lo que había imaginado. La relación con él había sido durante los primeros años de nuestro matrimonio, y todo había sido cuidadosamente encubierto. Su última cita con Laura había sido solo unos días antes de que la pillara con Roberto. Pero lo peor estaba por venir. Te lo dije antes, Roberto no es el único que tiene secretos, murmuró él, casi sin querer. Y entonces, comenzó a contarme más. Cada detalle, cada conversación secreta, cada encuentro. La historia que se desplegó era aún más sucia de lo que imaginaba. No solo era un simple engaño, no solo era una infidelidad, era una red de mentiras, de engaños en la que yo estaba completamente atrapado sin saberlo. Actualización 4. Ahora, con toda la información en mi poder, decidí actuar de una vez por todas. Laura pensaba que había ganado, que había logrado destruir mi mundo. Pero no sabía lo que venía. Decidí enviarle una carta a sus amigos, a las personas que creía que confiaban en ella. Detallé todo. Cómo me había mentido, cómo había jugado con mi vida, con nuestro matrimonio, con nuestra historia. No lo hice para vengarme, al menos no solo por venganza. Lo hice para que todos supieran la verdad. Para que ella no pudiera esconderse más. Al final, la humillación pública fue más profunda que cualquier golpe emocional. Laura se dio cuenta de que había perdido todo. Su reputación, sus amigos, su vida de alguna manera, todo se desmoronó. Pero lo que me dejó aún más satisfecho fue el final. Cuando la vi enfrentar las consecuencias de sus actos, de todo lo que había manipulado, su rostro reflejaba lo que yo había sentido durante tantos meses: desesperación, arrepentimiento y sobre todo, impotencia. Al final, no importaba cuán perfecta se había creído en su mentira. Yo fui paciente. Y cuando llegué al final, ya no quedaba nada de ella. Actualización 5. Después de todo lo que había hecho, el enojo ya no era mi motor principal. La satisfacción de ver a Laura y a sus cómplices enfrentar la verdad me daba una sensación extraña, como si por fin hubiera podido cerrar un capítulo oscuro de mi vida.
Pero las piezas del rompecabezas aún no estaban completamente en su lugar. Lo que nunca imaginé, lo que no preví, era la reacción de mis propios amigos. Había enviado mi carta a las personas más cercanas a Laura, pero también la compartí con aquellos con los que compartía mi vida, las personas que consideraba mis amigos más leales. Pensé que me apoyaría en este proceso, que estarían de mi lado, como siempre lo habían estado. Lo que no sabía era que algunos de ellos ya habían oído rumores antes de que todo explotara. Algunos sabían de los encuentros furtivos de Laura con Roberto, pero había algo más que me dejaron fuera de la ecuación: Javier, mi compañero de universidad. No solo era alguien con quien Laura había tenido una relación secreta, sino que también él tenía vínculos con ciertos amigos cercanos que yo consideraba de confianza. De repente, me encontré en una situación mucho más compleja. Algunos de mis amigos ya sabían lo que estaba pasando, y de alguna manera habían tomado partido por ella. Parecía que Laura no solo había tejido una red de mentiras en su vida personal, sino también en mi círculo más cercano. Las palabras de Javier retumbaban en mi mente: no eres el único que tiene secretos. Esa misma noche, recibí un mensaje de uno de esos amigos. Lo leí, sin quererlo, con un nudo en el estómago. Te entiendo, amigo, pero Laura es nuestra amiga también. Me dolió ver todo esto, pero no creo que debas arrastrar a todos con tus decisiones. Este tipo de cosas es complicado. La traición no solo venía de Laura. Algunos de mis amigos, aquellos en los que confiaba, decidieron protegerla, porque de alguna manera, sus propios secretos estaban también a punto de salir a la luz. Actualización 6. Esa traición de parte de mis amigos me destrozó más de lo que imaginaba. Pensaba que este capítulo de venganza estaba terminado, que Laura ya había pagado el precio, pero ahora mi confianza en las personas que me rodeaban también estaba siendo cuestionada. Me di cuenta de que no era solo un engaño de pareja. Era una mentira más grande, una red de engaños, de complicidades que se tejían a mi alrededor. Desesperado, comencé a investigar más a fondo, sin saber qué exactamente quería encontrar. Lo que descubrí fue aún más perturbador. Había algo más en los mensajes entre Laura y Javier que no había notado antes, referencias a situaciones que ni siquiera yo sabía que existían. Recuerdo una línea en particular que Laura le había escrito a Javier: creo que no va a ser fácil mantener todo esto, sobre todo con el trabajo que hemos estado haciendo. Pronto será muy evidente para él, y no quiero que eso nos afecte. ¿Trabajo? ¿Qué trabajo? No entendía a qué se refería. Fue entonces cuando decidí investigar más allá, rastreando a todos los que Laura conocía en su trabajo. Encontré que Javier no solo era un amigo de la universidad, como había pensado. Estaba más involucrado en su vida profesional de lo que había imaginado. Ambos habían estado trabajando en un proyecto conjunto, uno que en su mayoría implicaba fraudes financieras y empresariales. El tipo de trabajo que, si saliera a la luz, podría destruir la reputación de todos los involucrados. Laura y Javier no solo habían tenido una relación secreta, estaban involucrados en un esquema mucho más grande, un entramado que podría arruinarles la vida a todos. Me di cuenta de que su infidelidad no solo era un ataque personal contra mí, sino que era parte de algo más oscuro. Algo que, si se destapaba, podría ser devastador. Actualización 7. Con el peso de esta nueva información, me encontré en una encrucijada. Mi venganza había estado centrada en mi relación con Laura, en su infidelidad, pero ahora las cosas habían tomado un giro inesperado. La vida que pensaba que llevaba, las personas con las que compartía mi mundo, todo estaba contaminado por mentiras. Podía destruir a Laura, a Javier, a mis amigos, pero el daño colateral sería mucho mayor. No se trataba solo de hacer que ella pagara por su traición, sino de las implicaciones mucho más grandes de sus acciones.
Esta nueva revelación sobre el trabajo, el proyecto secreto, la complicidad de mis amigos, me hizo preguntarme, ¿debería exponer todo, aunque eso significara hundir a más personas en la ruina? Me pasé horas pensando en ello, en lo que era correcto y en lo que era simplemente una venganza desenfrenada. ¿Debería dejar que el sistema se encargara de esto, o debería ser yo quien sacara la verdad a la luz? No solo estaba pensando en mi bienestar, sino en el de otros que, de alguna manera, podrían verse afectados por esta verdad oculta. Actualización final. Finalmente, después de muchos días de reflexión, tomé una decisión. Decidí confrontar a Laura. Quería que enfrentara las consecuencias de lo que habían hecho, no solo por su traición, sino por los delitos que cometió en su empresa. Por lo que expuse toda la información que tenía de ella y lo que había hecho, con sus amigos y familiares. Después de eso, ya nada fue lo mismo. La verdad había salido a la luz y el peso de las revelaciones comenzó a caer sobre todos. La caída de Laura, de Javier, de mis amigos, fue un espectáculo que yo ya había anticipado, pero que no dejó de sorprenderme en lo personal. Poco después, comenzaron a llegar las consecuencias. Laura intentó una vez más disculparse, esta vez a través de una carta. Lo siento mucho, sé que no tengo perdón. Sé que arruiné todo y que merezco lo peor. Pero por favor, no destruyas todo lo que queda de mí. Estoy dispuesta a cambiar, a hacer lo que sea. No quiero perder todo. Roberto, por su parte, no pudo evitar ser arrastrado por el escándalo. El caos que se desató en su vida profesional fue inmediato. La empresa en la que trabajaba, al enterarse de sus acciones, lo despidió sin contemplaciones. La humillación fue total. Nunca pensé que su caída fuera tan rápida, pero cuando la verdad se esparce, no hay mucho que puedas hacer para detenerla. Con el paso de los días, el silencio se apoderó de la situación. Ya no tenía sentido seguir luchando contra el viento. El daño ya estaba hecho. Mi mundo no solo había cambiado por lo que Laura hizo, sino por cómo las personas en las que confiaba habían elegido ser parte de esa mentira. Me di cuenta de que a veces la traición viene de las personas que menos esperas, y lo peor es que uno nunca puede estar completamente preparado para esa verdad. Decidí alejarme de todos. En cuanto la tormenta pasó, me mudé. No lo hice para huir, sino para reconstruir. Mi mente estaba llena de dudas, de preguntas que nunca tendrían respuestas. Pero sabía algo con certeza, necesitaba empezar de nuevo. Necesitaba encontrar una paz que no existía donde estaba. Laura intentó contactar conmigo más de una vez, pero lo que ella no entendía es que ya no quedaba nada que discutir. No era una cuestión de que yo no la perdonara, era que yo ya no quería formar parte de ese mundo que había creado. Un mundo de engaños, de máscaras, de personas que solo pensaban en sí mismas. Ahora, meses después, miro hacia atrás y entiendo lo que realmente sucedió. Al principio, la venganza me dio satisfacción, una sensación de justicia, de que las piezas del rompecabezas finalmente se habían colocado en su lugar. Pero también me di cuenta de algo, la venganza no es realmente la respuesta. Lo que realmente buscaba no era ver a las personas pagar por lo que me hicieron, sino recuperar lo que había perdido, mi paz, mi confianza, mi vida. Al final, el precio de la venganza no fue solo el de ellos, sino también el mío. Aprendí que no se puede vivir en el pasado, no se puede seguir alimentando el odio ni el deseo de hacer que otros sufran. La vida sigue, y aunque la justicia se hizo, no fue suficiente para llenar el vacío que la traición dejó en mí. Ahora, con una nueva perspectiva, puedo decir que la lección más importante de todo esto es que la verdadera libertad viene cuando uno es capaz de perdonar, aunque no necesariamente olvide.